mejor versión no es un sueño, es una decisión. A ver, una pregunta. ¿No nos ha pasado que estamos leyendo súper concentrados y llegamos al final de la página y, de repente, nada? Uf, sí, La mente se fue a otro lado y no recordamos ni una palabra. totalmente. Es que es la sensación de nuestra época, ¿no? Tenemos todo el conocimiento del mundo en el bolsillo, pero como que cada vez nos cuesta más que algo se nos quede. Justo. Y de eso, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Así es. Nos vamos a meter de lleno en Sin Límites, de Jim Kwik, que, para quienes no lo conocen, no es un académico, es un entrenador cerebral de altísimo nivel. Sí, ha trabajado con gente, bueno, increíble. Con Will Smith, con el elenco de X-Men. Hasta con Stan Lee. Imagínate. Y nuestra misión hoy es desmenuzar su método. Porque lo que él dice, y esto es clave, es que el problema no es qué aprender, sino que nadie nos enseñó cómo aprender. Exacto. Vamos a explorar eso. Desde los villanos que nos sabotean hoy en día hasta las herramientas para, como dice él, desatar nuestro superpoder. Y para entenderlo todo, hay que empezar por su historia, que es tremenda. Él no fue siempre este gurú del cerebro. No, para nada. Fue todo lo contrario. En el kinder tuvo un accidente muy feo, una lesión cerebral. Y los maestros, le pusieron la etiqueta de el niño con el cerebro roto. ¡Qué terrible! Y esa etiqueta, fíjate, es el ejemplo perfecto de un concepto que se llama indefensión aprendida. A ver, ¿cómo es eso? Kwik usa la analogía del elefante. Un elefante bebé atado a una estaca. Lucha, lucha y no puede soltarse. Y aprende que no puede. Claro. Años después, es un animal gigante que podría arrancar la estaca sin pestañear, pero ni lo intenta, porque la creencia de no puedo es más fuerte que su propia fuerza. Kwik era ese niño que creía en su estaca. Qué buena imagen. Y vivió así por años. Se refugió en los cómics, de hecho, en los X-Men, porque se sentía un mutante. Aprendió a leer con ellos, ¿no? Sí, mucho más tarde que los demás, descifrando las viñetas. Pero el quiebre de verdad fue en la universidad. El esfuerzo era tan brutal que un día colapsó en la biblioteca. Por agotamiento. Sí, y se cayó por unas escaleras. Otra lesión en la cabeza. No, qué ironía tan cruel. Totalmente. Y estando en el hospital, ya a punto de dejarlo todo, una enfermera le lleva un té. Y en la taza había una frase de Einstein. A ver. Ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y eso fue un cortocircuito. Le cambió el chip por completo. Se dio cuenta de que su pregunta estaba mal. No era cómo puedo estudiar más duro. La pregunta era otra. Era cómo puedo aprender a aprender. Esa fue la pregunta que lo cambió todo. Y a partir de ahí, dedica su vida a eso. Y lo primero que hace es identificar a los enemigos, a los que él llama los 4 supervillanos de la era digital. Que ojo, no es un ataque a la tecnología en sí. No, para nada. Es un llamado de atención sobre cómo la usamos, o más bien, cómo dejamos que nos use a nosotros. A ver, vamos a desmenuzarlos. El primero, diluvio digital. La avalancha es que los datos son abrumadores. Hoy, una persona promedio consume 3 veces más información que en los años 60. 3 veces. 3 veces. Dice que un solo periódico de domingo, hoy, tiene más información de la que una persona del siglo XVII veía en toda su vida. Es que es como intentar beber de una boca de incendios. Imposible. Y ese diluvio nos lleva al segundo villano, que es la distracción digital. Claro, las notificaciones, los mensajes, los pings. El famoso multitasking. Creemos que somos súper productivos por saltar de una cosa a otra. Pero es un mito. Es un mito total. Lo que hacemos es cambiar de tarea rapidísimo. Y cada cambio consume energía, agota la glucosa del cerebro. Por eso terminamos el día exhaustos, ¿viste? Y sin haber hecho nada realmente a fondo. Es que están conectados, ¿no? No son problemas aislados. Totalmente. Se alimentan entre sí. Y esa dependencia de la tecnología nos lleva al tercer villano. La demencia digital. Esto es cuando delegamos nuestra memoria. Exacto. El ejemplo más claro es que ya nadie se sabe los números de teléfono. Claro, pero a ver, aquí te puedo hacer de abogado del diablo. ¿No está bien eso? ¿Liberar espacio mental para cosas más importantes? Es una pregunta excelente y es el centro del debate. ¿Qué dice Quicks? Él dice que no se trata del número en sí, sino del músculo que no ejercitas. Es el principio de o lo usas o lo pierdes. Si dejas de usar esos circuitos de la memoria para las cosas pequeñas, se atrofian y esa debilidad luego afecta tu capacidad para recordar las cosas grandes. No es liberar espacio,
es dejar que el gimnasio se llene de polvo. Entendido. Y nos queda el cuarto, que para mí es el más peligroso. La deducción digital. Sí, es el más sutil. Es cuando dejamos que la tecnología piense por nosotros. O sea, Queremos ver una película y, antes de tener una opinión, ya leímos 10 críticas. Leemos el resumen del libro en lugar del libro. y dejamos de ejercitar el pensamiento crítico, la capacidad de conectar ideas por nuestra cuenta. Precisamente, el algoritmo nos da la respuesta ya masticada, y así se cierra el círculo. El diluvio nos distrae, la distracción debilita la memoria y el razonamiento. Suena un poco desalentador, la verdad. Sí, después de escuchar esto, uno podría sentirse medio condenado, ¿no? Pero acá es donde la conversación da un giro de 180 grados. Totalmente, hacia el optimismo. Porque lo que Quick dice es que nuestro hardware, nuestro cerebro, es infinitamente más poderoso que todo esto. Es que esa es la base, y el concepto clave es la neuroplasticidad. Que antes se pensaba que el cerebro era fijo, ¿no? Se creía que era estático después de la adolescencia. Hoy sabemos que es plástico, es maleable. Cada pensamiento, cada cosa que aprendemos, literalmente reescribe las conexiones neuronales. Escultimos nuestro cerebro con el uso. Y el ejemplo que da para probarlo es buenísimo, el de los taxistas de Londres. Es fantástico, porque es muy concreto. Para tener la licencia, los taxistas de allá tienen que memorizar un laberinto de 25,000 calles. Una locura. Bueno, una neurocientífica escaneó sus cerebros y descubrió que su hipocampo, el centro de la memoria espacial, era mucho más grande y desarrollado que el de una persona normal. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de ese estudio no es solo que el cerebro cambie, o sea, Es la magnitud, ¿no? es la magnitud. Claro, no es un ajustito, es un rediseño estructural basado en una necesidad. Imagínate el potencial que tenemos ahí dormido. Y no solo es el cerebro en la cabeza. Quick también habla del segundo cerebro, El intestino. el intestino, que antes sonaba a cosa medio esotérica, pero la ciencia hoy lo respalda con todo. Sí, cada vez más. Tenemos millones de neuronas en el sistema digestivo conectadas al cerebro. Es una autopista de doble sentido. Lo que comemos afecta nuestro ánimo y nuestra capacidad de pensar, Un intestino sano es un cerebro sano. básicamente. Ok, entonces, tenemos este cerebro superplástico, un segundo cerebro que influye en todo. Y ya conocemos a los villanos. Ahora, ¿cómo pasamos a la acción? Ajá, lo práctico. Y aquí entra su método, el acrónimo FASTER. FASTER es, digamos, su caja de herramientas y está diseñado para combatir algo que se llama la curva del olvido. ¿Qué es eso? Es un fenómeno que demuestra que olvidamos como el 70% de lo que aprendemos en 24 horas. 70%. Sí, si no hacemos algo para retenerlo. FASTER es ese algo. Bien, empecemos con la F. F de forget, olvidar. Que suena un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Aprender olvidando? Totalmente. Pero es que es la base de todo. Hay que olvidar 3 cosas. Primero, lo que ya crees que sabes. Llegar con mente de principiante. Humilde. Segundo, olvidar las distracciones. El teléfono en otra habitación, cerrar las pestañas. Y tercero, y más importante, olvidar tus limitaciones. La vocecita que te dice, no soy bueno para esto. Conecta con su propia historia. Exacto. La siguiente es la A, de act, actuar. Esto es clave. El aprendizaje no es pasivo. No es un deporte de espectadores. No puedes aprender a nadar leyendo un manual. Hay que meterse al agua. Actuar es tomar notas, hacer resúmenes, aplicar lo que lees. Convertirlo en una experiencia activa. Eso mismo. Luego la S de state, estado. El estado emocional. Y aquí conectamos con lo del intestino, ¿viste? Quick tiene una fórmula. Información por emoción igual a recuerdo a largo plazo. Me gusta. Si aprendes desde el aburrimiento, no se pega. Pero si lo haces desde la curiosidad, la fascinación, la información se ancla. Y ese estado depende de tu sueño, tu comida, tu hidratación. Bien. La T es de teach, enseñar. Este es un truco mental genial. Aprende cualquier cosa como si tuvieras que enseñárselo a alguien mañana. Ah, claro. ¿Te obliga a entenderlo de verdad? Te obliga a organizar las ideas, a ver dónde están los huecos. Dicen que cuando enseñas, aprendes 2 veces. Me encanta. La S es de enter, que sería como agendar. Esta me cuesta. Creo que a todos.
Es la diferencia entre un me gustaría y un voy a hacerlo. Si no bloqueas el tiempo en tu calendario, No pasa. es muy probable que no pase. Hay que darle al aprendizaje el mismo respeto que a una reunión de trabajo. Totalmente. Y por último, la RD Review. Revisar. Esta es el arma secreta contra la curva del olvido. Pero no es repasar por repasar. La clave es la repetición espaciada. O sea, Revisar la información en intervalos. Primero a la hora, luego al día siguiente, luego a la semana, al mes. Cada vez que lo haces, le dices a tu cerebro, oye, esto es importante, guárdalo bien. es como marcar un camino en el bosque. Exactamente, esa es la analogía. Cada repaso hace el camino más claro y permanente. Buenísimo. Entonces, Faster es el sistema operativo, pero Quick añade una última pieza, que es casi un secreto a voces, el poder de las preguntas. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Entra en juego algo llamado Sistema de Activación Reticular, el SAR. Suena complicado. Pero es súper simple. El SAR es el filtro de atención de tu cerebro. De toda la información que te bombardea, el SAR decide qué es importante y te lo muestra. ¿Y nosotros programamos ese filtro? Exacto. Lo programamos con las preguntas que nos hacemos y las cosas en las que nos enfocamos. La anécdota de los peros POG es perfecta para esto. Es genial. Su hermana quería un POG y empezó a hablarle de POGs, a mostrarle fotos, y de repente, Quick empezó a ver POGs por todos lados. Jaja, claro. No es que la ciudad se hubiera llenado de POGs, siempre estuvieron ahí. Pero su SAR, ahora programado para buscar POGs, empezó a señalárselos. Vemos aquello en lo que nos enfocamos. Exacto. Y esto es importantísimo porque significa que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras preguntas. Uf, qué potente eso. Si te preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, tu cerebro va a buscar toda la evidencia para confirmártelo. Te va a mostrar solo las pruebas de que tienes mala suerte. Pero si cambias la pregunta a ¿qué puedo aprender de esto? O ¿cómo puedo usar esto?, tu cerebro se pone a buscar soluciones. Y para aprender, él sugiere 3 preguntas clave, ¿no? Sí, 3 preguntas para hacernos siempre que leemos algo. 1, ¿cómo puedo usar esto? Den. 2, ¿por qué debo usar esto? ¿Le da un propósito? ¿Y la tercera? Y 3, ¿cuándo voy a usar esto? Lo vuelve concreto, lo saca de la teoría. Buenísimo. A ver, para ir resumiendo, el recorrido ha sido increíble. Empezamos viendo que nuestros límites son aprendidos. Como el elefante y la estaca. Exacto. Luego identificamos a los villanos digitales que nos la ponen difícil cada día. Pero en lugar de rendirnos, vimos que nuestro cerebro es súper plástico. Y que tenemos un método, Faster, para activarlo. Y el poder de las preguntas para dirigirlo. Para cerrar, hay una idea que me encanta, que se atribuye al filósofo Jean-Paul Sartre, y que resume todo esto. A ver. La frase es, la vida es C entre B y D. En inglés, la vida es la C de choices, elecciones, Que tomamos entre la B de birth, nacimiento, y la D de death, muerte. Y creo que ese es el mensaje final. Ser sin límites no es un don, no es magia, es una elección. es una reelección. Es la suma de las pequeñas decisiones de cada día. La decisión de apagar el celular, de agendar tiempo para aprender, de hacerte una pregunta mejor. Es elegir tomar el control de tu aprendizaje y al final de tu propia vida. Hoy tenemos sobre la mesa los primeros capítulos de Sin Límites, un manual que promete desbloquear el potencial de nuestro cerebro. La verdad es que la historia personal del autor te atrapa. Totalmente. Te engancha con esa promesa de que tú también puedes transformar tu vida. Sí, la historia del niño con el cerebro roto que se convierte en este experto mundial en aprendizaje es potentísima. Es el corazón del libro. Sin duda. Y, curiosamente, es justo por esa fuerza que me surge la primera gran pregunta sobre la estructura. A ver. Siento que el libro, en su afán, digamos, de demostrar su validez, le pone un obstáculo al lector justo al empezar. Ya sé a qué te refieres. A la avalancha de testimonios. Exacto. Las primeras 30 páginas, ¿no? Son puros elogios de gente muy famosa. Yo lo entiendo, ¿eh? Claro, tiene una lógica. Pienso que quizás el autor busca construir una credibilidad inmediata, como diciendo, oye, esto no es un libro más de autoayuda, fíjate quiénes me respaldan. ¿Crees que sin eso un lector escéptico le daría la misma oportunidad? Esa es la pregunta clave.
y es un punto de vista muy válido. La intención es buena, generar confianza, pero el efecto, creo que es contraproducente. ¿Por qué? Imagina que compras un boleto para la mejor montaña rusa del mundo. Llegas emocionado y, antes de subirte, te obligan a ver un video de media hora con entrevistas a ingenieros y testimonios de gente diciendo lo increíble que es. Claro. Para cuando llegas a la atracción, pues parte de la emoción inicial ya se ha disipado. Claro, la anticipación se convierte en impaciencia. Quieres la experiencia, no el folleto publicitario de la experiencia. Exacto. El problema es que, como lector, te topas de frente con un muro de 30 páginas, que es básicamente un monumento a lo genial que es el libro, antes de llegar a lo que de verdad te importa. ¿Qué es tu propia historia? Claro, la promesa es para ti, lector, pero el libro empieza hablando de sí mismo. Se pospone ese gancho emocional tan potente del que hablábamos. Entiendo. Entonces, la propuesta no es eliminar esa prueba social que es valiosa, sino reubicarla estratégicamente. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Hay varias formas de hacerlo mucho más orgánico. Una, la más directa, es empezar de lleno con la introducción. Directo a la historia. Sí, que la primera experiencia del lector sea esa conexión vulnerable, ese yo también me he sentido roto o limitado. Ese es el verdadero apretón de manos entre autor y lector. Y esa conexión es universal. No importa si eres un actor famoso o alguien que solo quiere recordar dónde dejó las llaves. Justo. El sentimiento de limitación es algo que todos compartimos. Justamente. Y una vez que tienes al lector enganchado emocionalmente, puedes usar los testimonios como refuerzos, no como una barrera de entrada. Buena idea. Por ejemplo, la cita de Will Smith quedaría perfecta al inicio del capítulo sobre cómo alcanzar el máximo rendimiento. Claro. El testimonio de un neurocientífico podría abrir la sección dedicada a la salud cerebral. Así, cada elogio tiene un contexto y un propósito. Apoya una idea específica en el momento justo. Tiene mucho más sentido. Es como si cada testimonio se convirtiera en un pequeño mentor que aparece en el momento adecuado del viaje, Eso es. en lugar de ser un comité de bienvenida que no te deja pasar. Exacto. O incluso, como última alternativa, se podrían agrupar todos en un apéndice al final. Para el lector que necesite esa validación extra, ahí está, disponible, pero no interrumpe el flujo narrativo principal. El objetivo es claro. Clarísimo. Hacer que el lector sienta que la historia es sobre él desde la primera palabra, no desde la página 30. Y esa idea de empoderar al lector, de darle la agencia y el protagonismo desde el principio, me parece que conecta perfecto con el segundo punto que queríamos tratar. Los famosos villanos digitales. Esos mismos. Porque la forma en que el libro los presenta, aunque es brillante y muy actual, quizás también le quita un poco de poder al lector, ¿no crees? Es una observación muy aguda. El marco de los 4 villanos, inundación digital, distracción, demencia y deducción digital, es genial. Sí, es muy pegadizo. Es fácil de recordar y diagnostica un problema real de nuestra era. El libro los presenta como fuerzas externas, como monstruos que nos atacan desde nuestros dispositivos. Lo cual es cierto, en parte. Las notificaciones, el scroll infinito, están diseñados para secuestrar nuestra atención. Sí, Se siente como una batalla contra un enemigo externo. y ahí está el matiz. Al plantearlo así, como una lucha contra un villano externo, corremos el riesgo de poner al lector en un papel de víctima. La tecnología me hace esto. Claro. La debilidad de este enfoque es que no profundiza en la pregunta más importante. ¿Por qué somos tan vulnerables a estos villanos? ¿Qué hay en nosotros que les abre la puerta de par en par? Claro. Es como culpar a la pastelería por tener pasteles deliciosos en el escaparate. Jaja, sí. En lugar de preguntarte por qué sientes la necesidad de entrar cada vez que pasas por delante. Esa es la analogía perfecta. El libro describe el escaparate con mucho detalle, pero no nos ayuda a entender nuestra propia hambre. Y ahí hay una oportunidad. Gigantesca. Transformar la lucha contra los villanos en un viaje de autoconocimiento. Esto, además, encaja a la perfección con el propio modelo del libro: mentalidad, motivación y métodos. Estaríamos fortaleciendo la parte de la mentalidad y la motivación. Exacto. Entonces, en la práctica, ¿cómo se vería ese cambio de enfoque? ¿Cómo llevas al lector de las notificaciones son el enemigo a
¿Qué necesidad estoy tratando de cubrir con esta distracción? Se logra con preguntas introspectivas. Por ejemplo, en el capítulo sobre la distracción digital, después de explicar cómo funcionan las notificaciones, se podría añadir un apartado que invite a la reflexión. A ver, un ejemplo. Preguntas como, la próxima vez que sientas ese impulso irrefrenable de mirar el teléfono en medio de una tarea, detente un segundo. Pregúntate, ¿de qué estoy escapando en este preciso instante? ¡Guau! Es aburrimiento. Es la dificultad de la tarea. Es una ansiedad que no quiero sentir. ¡Ostras! Eso lo cambia todo. Dejas de pelear contra el teléfono y empiezas a entender el porqué de tu propio impulso. Justo. El problema no es la tecnología, es el vacío, la ansiedad o el aburrimiento que intentas calmar con ella. Eso es mucho más profundo y sobre todo más empoderador. Muchísimo más. Porque si solo apagas las notificaciones, que es un método, estás poniendo un parche. Pero si entiendes tu motivación para buscar la distracción, puedes abordar el problema de raíz. ¡Claro! Y lo mismo con la inundación digital. En lugar de solo describirla como un tsunami de información, se podría preguntar, ¿estás usando el consumo constante de noticias o videos como una forma de sentirte productivo mientras evitas tomar esa decisión importante que te asusta? ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¿Es el ruido una forma de evitar el silencio contigo mismo? Es un reenfoque brutal. Convierte al lector de un soldado que lucha contra un enemigo invencible a un detective que investiga su propio caso. Le das las herramientas, no solo para defenderse, sino para entenderse. Y eso, al final, es lo que genera una transformación duradera. Exactamente. Refuerza la premisa central del libro. El verdadero poder no está en una técnica de memoria o en una aplicación, está en tu propia mente. Y este ajuste le daría al lector una de las llaves maestras para acceder a ese poder. Desde el principio. Y hablando de darle poder al lector desde el principio, creo que este es el puente perfecto para el tercer y último punto. El viaje del héroe. Sí, el concepto es el pilar de todo el libro, pero al principio yo como lector me sentí más como un espectador que como el protagonista. Sí, el autor usa el arquetipo de Joseph Campbell de forma muy inteligente. Se posiciona a sí mismo como el guía, el mentor que ya ha recorrido el camino. Exacto, y nos dice a nosotros, los lectores, que somos el héroe. Exacto. La estructura es perfecta. El problema, como bien dices, es el tempo. Claro, porque los primeros capítulos se centran, lógicamente, en su biografía. Es una historia fascinante y necesaria para establecer su autoridad. Es necesaria, sí. Pero durante ese rato, yo estoy en la butaca, comiendo palomitas, viendo la película de su vida. Me han prometido que yo soy el héroe, pero la película que estoy viendo es la suya. Y te preguntas, La pregunta que flota en el aire es, ¿y cuándo empieza la mía? esa es exactamente la sensación. Hay una latencia, un retraso en la transferencia del protagonismo. La promesa de tú eres el héroe se siente lejana, como algo que pasará más adelante. Cuando acabemos con la introducción. Justo. Y hay una oportunidad de oro para acelerar esa transferencia y hacer que el lector se sienta el héroe, no en el capítulo 5, sino en la página 5. ¿Cómo se puede hacer eso sin interrumpir la historia tan potente del autor? Porque su biografía es el gancho. No se trata de interrumpirla, sino de intercalarla con espejos. Se trata de convertir su monólogo en un diálogo. A ver. Por ejemplo, justo después del momento cumbre en que el autor cuenta que lo etiquetaron como el niño con el cerebro roto, se podría insertar una pausa activa, un llamado directo al lector. ¿Algo como un cuadro de texto o una sección que rompa la página y se dirija a mí directamente? Precisamente. Imagina leer esa historia y justo después encontrar un recuadro que dice: mi etiqueta fue el cerebro roto. Me limitó durante años. Ahora es tu turno. Coge un bolígrafo. Y te pone a trabajar. Te pone a trabajar en ti. ¿Cuál es la etiqueta limitante que te has creído tú? No soy bueno para los números, soy desorganizado, ya es muy tarde para aprender. Escríbele aquí. Este es el primer dragón de tu viaje. Acabas de darle un nombre. Buah, es un cambio radical. En un instante, dejas de ser un lector pasivo de su historia y te conviertes en un participante activo de la tuya. Su pasado se convierte en la herramienta para analizar tu presente. Exacto. Su biografía deja de ser solo una biografía para convertirse en un manual de diagnóstico para tu propia vida.
Y esto le da un nuevo significado a los ejercicios Quick Start que aparecen a lo largo del libro. ¡Claro! Ya no son tareas o deberes que tienes que hacer. Se convierten en los siguientes pasos lógicos de tu propia aventura, una que ya ha comenzado. Claro. Como cuando cuenta que el padre de su amigo le hizo escribir una lista de sus sueños. El lector lo lee y piensa, ¡qué buena idea! Pero podría ser más directo. Mucho más. Podría seguir esa anécdota con: esa lista cambió mi vida, ahora te toca a ti, no sigas leyendo. Para ahora. Sí. Cierra el libro durante 5 minutos. Busca un papel y escribe todas las cosas que harías si supieras que no puedes fallar. Tu viaje del héroe no empieza cuando termines este libro. Empieza ahora mismo. Es que eso es muy poderoso. Ancla al lector en su propio camino de forma inmediata. Lo hace sentir el protagonista desde el primer acto. Ese es el objetivo. Recapitulando un poco, me parece que las 3 sugerencias, aunque apuntan a partes distintas del libro, en realidad están unidas por un mismo hilo conductor. ¿Cuál dirías que es? Acortar la distancia entre el autor y el lector, y transferir el poder y el protagonismo al lector lo más posible. Ese es el núcleo de todo. El primer punto, sobre los testimonios, trata de eliminar una barrera inicial para que el lector entre en la historia sin demora. El segundo, sobre los villanos digitales, busca cambiar el enfoque de una lucha externa a un descubrimiento interno, dándole más agencia. Y el tercero, sobre el viaje del héroe, es la culminación, hacer que el lector no solo lea una historia de transformación, sino que empiece a vivir la suya en tiempo real. Usando el libro como mapa y espejo. Justo. Entonces, para que nuestro oyente se lleve las ideas claras, las acciones concretas serían: primero, mover la sección de elogios. Quizás integrándolos por temas al inicio de los capítulos o enviándolos a un apéndice final. Segundo, reformular el capítulo de los villanos digitales para incluir preguntas de introspección que ayuden al lector a entender su propia vulnerabilidad ante ellos. Y tercero, salpicar la narrativa biográfica inicial con pausas activas y llamados a la acción directos que invitan al lector a aplicar las lecciones de la vida del autor a su propia vida en ese mismo instante. Convertir la lectura en un taller interactivo desde la primera página. La base del libro es potentísima, el contenido es de un valor incalculable. Sin duda alguna. Estas son solo ideas para pulir la estructura y maximizar ese impacto inicial, para asegurar que el lector no solo se siente inspirado, sino que se sienta inmediatamente activado. Totalmente. Se trata de asegurarse de que la increíble promesa que hace el libro en su portada comience a cumplirse, no en la página 50, sino desde el primer párrafo. El material es excepcional. Te invitamos a darle una vuelta a estas ideas y si decides refinarlo, sabes que aquí estaremos encantados de volver a analizarlo contigo.